Filipenses 2, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos. Eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, Dios. No nos cansaremos de alabarte, que así sea, Padre, hasta el último día de nuestras vidas. Danos un corazón agradecido. Ay de nosotros, Padre, si tú nos pagaras como merecen nuestros hechos. Gracias por la paciencia, por la misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Esa misma gracia nos acompañe en la exposición de tu palabra, porque de otra manera de nada serviría todo. Haz que tu palabra sea eficaz en todos los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo nos conduzca a conocer tu voluntad y nos dé su gracia para ponerla por obra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo escribió esta epístola cuando estaba en la cárcel? Estaba en la cárcel y les escribe a los de Filipos dándoles instrucciones acerca de cómo deberían de vivir la vida cristiana. Los hermanos de Filipos estaban preocupados porque Pablo estaba en la cárcel y estaban un poco desanimados por lo mismo y por eso es que les dice estas palabras. Cuando estamos desanimados, fácilmente podemos caer en la desobediencia. Entonces Pablo les escribe esto para animarlos. Y les dice en el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, o sea, con más razón ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando Pablo estuvo ahí, en Filipos, las personas de ahí estaban muy felices y obedecieron al Evangelio. Dice, pero ahora que yo estoy encerrado en la cárcel, con más razón deben ser obedientes. Pablo entendía que su presencia no era esencial para que los creyentes de Filipos vivieran una vida obediente. Es como si les dijera, yo ya les hablé del Evangelio, ustedes creyeron en el Evangelio, ya les enseñé las doctrinas básicas y la vida espiritual de ustedes no depende de mí, depende de Dios. El Evangelio no fue inventado por los hombres. El Evangelio viene de la mente infinita de Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, el Evangelio no está basado en mí, no se apoya en mí, no es mi filosofía, no son mis ideas, es lo que Dios les ha enseñado. Entonces, si yo estoy con ustedes o no estoy, eso no importa. Ustedes tienen que ser obedientes a lo que ya saben, a lo que ya han aprendido. Ustedes son salvos, yo también. Entonces, yo debo vivir la vida cristiana como apóstol que soy, ustedes también. Lo que tienen ustedes que hacer, les dice Pablo, es ocuparse de la salvación que ya han recibido. Y les dice en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer? No es el apóstol, no son los seres humanos, es Dios. Es Dios el que nos da el deseo de obedecerle, es Dios el que nos capacita para obedecerle. No solamente nos da el querer obedecerle, sino que nos capacita para hacerlo. Entonces, vean lo que está diciendo aquí. Ni los apóstoles, ni los predicadores, ni los pastores son esenciales
para que los cristianos vivan la vida cristiana. Son de ayuda, claro que sí, porque Dios los ha puesto. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si de repente se muere el pastor? Hubo épocas cuando los cristianos eran perseguidos y cuando los pastores los encarcelaban y los mataban. ¿Y qué pasaba cuando sucedía eso? Que los miembros de las iglesias no se desbalagaban. No, ellos permanecían fieles y luego se levantaban otros pastores. En México no está prohibido que prediquemos, pero ¿qué tal si de repente nos lo prohíben? Y si ya no pudiéramos reunirnos, entonces ¿qué? Los miembros de las iglesias se van a desbalagar y se van a volver desobedientes, se van a desanimar y volverán al mundo. No puede ser. El cristianismo no es obra del hombre. El cristianismo es algo que Dios obra en nuestros corazones. Entonces, por eso les dice en el versículo 12, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocúpense, les dice, en algo que ustedes ya tienen. No les está diciendo, ocúpense de su salvación para que puedan llegar a ser salvos. No, les está diciendo, ustedes ya son salvos. Pues ocúpense de esa salvación que ya tienen. Entonces, necesitamos aprender a depender de Dios y no de los predicadores. Existen iglesias donde la gente depende demasiado de los predicadores, demasiado de los pastores. Y esa es una dependencia mala. Eso no es bueno. Son personas que dependen del hombre y no de Dios. Existen iglesias donde se muere el pastor y la iglesia se divide. ¿Qué quiere decir eso? Que sus ojos no estaban puestos en Dios, sino en el pastor. Hay gente que no entiende lo que sus pastores les predican. ¿Y saben por qué? Porque son pastores bien astutos, que utilizan un lenguaje muy rebuscado, de manera que nadie entiende. Entonces la gente dice, mi pastor es una barbaridad, porque dice cosas que ni siquiera entiendo. Pero ¿saben una cosa? Hay pastores que dicen palabras que ni ellos mismos entienden. En serio. Entonces, esas personas que no entienden lo que los pastores les dicen, van con los pastores para que les expliquen lo que les predicaron. Entonces, la gente depende de ellos y los pastores dependen de la gente. O sea, a la gente le gusta ir con los pastores y a los pastores les gusta que la gente vaya a ellos. Es una dependencia mutua, una dependencia insana, una dependencia mala. Este versículo 12 es malinterpretado por muchos. Muchos lo entienden como que de nosotros depende nuestra salvación, porque dice, ocupaos en vuestra salvación. Pero los que piensan así no entienden. Son personas que dicen que la salvación depende 50% de Dios y 50% de nosotros. Cristo ya puso su parte, dicen, ahora tú pon la tuya. Si tú no pones tu parte, tú no vas a ser salvo. Entonces, si tú no pones tu parte, de nada sirve lo que Cristo hizo. Entonces, si eso fuera cierto, significaría que la salvación en realidad no depende de lo que Cristo hizo, sino de la parte que nosotros hagamos. Porque si no ponemos nuestra parte, de nada sirvió la parte que Cristo hizo. Y eso es antibíblico. Eso es una herejía. O sea, nos están diciendo estas personas, sí, la salvación es por gracia. Pero si tú no te esfuerzas, si tú no pones tu parte, pues no vas a ser salvo. Yo tengo un diccionario católico, un diccionario teológico católico, y yo busqué ahí el significado de la palabra gracia. ¿Y saben qué dice? Gracia, dice, es aquello que nos capacita para recibir el regalo de la salvación. Vean. La gracia es lo que nos capacita para recibir el regalo de la salvación. Entonces, vean, es como si dijeran, gracia es lo que nos capacita para recibir la gracia. Es absurdo. ¿Entienden? Es una contradicción esa. Entonces, ¿quieres recibir la gracia?
pues tienes que esforzarte para recibirla. Entonces, la salvación la están colocando en nuestras manos y no en las de Dios. Eso es arminianismo, eso es salvación por obras. ¿A quién escribe Filipenses el apóstol Pablo? Vean lo que dice 1:1, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Vean, está escribiendo a cristianos. Está escribiendo a personas que están en Cristo. No está escribiendo a inconversos. Y vean el 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Es Dios. ¿Quién la va a perfeccionar? Es Dios. Pero vean, es Dios el que toma la iniciativa en nuestra salvación. No somos nosotros. No hay quien busque a Dios. Si nosotros lo buscamos es porque Él nos buscó primero. Si nosotros lo amamos es porque Él nos amó primero. Si nosotros creemos en Él es porque Él hizo que creyéramos. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna duda de esto. El que empezó la buena obra de la salvación, viendo la salvación desde un principio hasta el fin, como todo un proceso, es Dios. Es Dios el que toma la iniciativa y es Él el que la lleva a su consumación. Entonces, está escribiendo Pablo a personas que ya son cristianas, no que podrían serlo, no que tendrían que serlo. Vean, la vida cristiana no es algo que una persona puede vivir con solo proponerse. Porque alguien puede decir, si los demás son cristianos, yo también quiero serlo. Si los demás leen la Biblia, yo puedo. Si los demás oran, yo también. Si los demás van al culto, yo también. Lo que tú puedas, yo puedo hacer. Te equivocas. La vida cristiana es un don de Dios. Es algo que Él empezó. No es algo que yo tomé la decisión de hacer. Hay muchas personas que empiezan en la carrera, vamos a llamarle así, de la vida cristiana, y que se agotan, se cansan y se apartan. ¿Por qué empezaron bien y acabaron mal? Porque la vida cristiana no depende de nosotros. Si la vida cristiana dependiera de lo que nosotros hacemos, pues todos decidiríamos ser cristianos y pues ya la hicimos. Pero no es así. Hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad antes de ser cristianas. Y piensan que el cristianismo es cosa de echarle ganas. No, pues yo todo lo que quiero hacer lo logro. Yo tengo mucho carácter, tengo mucha iniciativa. Todo lo que me propongo lo consigo. Entonces yo quiero ser cristiano. Lo que él pudo, yo también puedo. No, las cosas no son así. Vean, el Nuevo Testamento presenta la salvación como un regalo. Recuerden, hace 8 días veíamos Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don. El Espíritu Santo no es algo que tú compraste, algo que tú mereciste por lo que hiciste. Es un don, es un regalo. Entonces no pienses que porque vas al culto, que porque oras, que porque lees, ya te mereces la salvación. No. El Nuevo Testamento presenta el Espíritu Santo como algo que Él es en realidad el que toma la iniciativa. Él es el que nos llama eficazmente, el que nos regenera, el que hace toda la obra. No podemos hacer nada, absolutamente nada, que nos capacite para merecer la salvación. Entonces, vean, solamente hasta que Dios nos da la salvación, podemos ocuparnos en nuestra salvación. ¿Sí? Vean cómo dice, ocupaos en vuestra salvación. O sea, algo que ya tienes, algo que ya es tuyo. Si yo te digo a ti, ponte a lavar tus trastes, es porque esos trastes son tuyos. ¿Me explico? Vean la palabra tus. La palabra tú o tú son pronombres posesivos. Entonces es algo que tú ya tienes. La palabra vuestro también es un pronombre posesivo. Ahora, esto lo podemos entender claramente si entendemos todo lo que implica la salvación. Vean, la salvación se compone, digamos, de 3 pasos. Justificación, santificación y glorificación. Ustedes ya conocen esta doctrina, la justificación por la fe.
¿Cómo somos justificados? Nada más por creer, gratuitamente. No somos justificados por algo que hagamos algo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra justificar? Quiere decir declarar justo. Dios nos declara justos. Vean, no nos hace justos, nos declara. Un juez declara justo o inocente a un culpable, con una lana. Entonces lo soborna. Entonces el juez dice, este hombre es inocente. ¿Pero es inocente? Es culpable. Ah, pero el juez dice que es inocente. Ah, pues entonces tienen que dejarlo salir libre, porque él es el juez. Bueno, Dios nos declara justos. ¿Por qué? ¿Por algo que hicimos? No. Nada más por creer en Cristo. Entonces, somos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. No por medio de nuestro bautismo, no por medio de no, es por medio de Cristo, su sangre derramada a favor nuestro. Justificados gratuitamente. Nada hicimos para ser justificados. Pero vean, todos los que son justificados tienen que ser santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que se apartan del pecado. Si tú dices que eres justificado y perdonado, tienes que demostrarlo apartándote del pecado. Porque si tú sigues viviendo en pecado, tú no has sido perdonado. Si hay un pecado que te domina, que te arrastra, que te seduce, que te engaña y que no puedes vencerlo, no has sido salvo aún. Entonces, el justificado tiene que ser santificado. Tiene que demostrar que es salvo con sus obras. No es salvo por las obras, vean. Pero tiene que demostrar que es salvo con sus obras. La fe sin obras es muerta. Pero la fe sola salva. Somos justificados por la fe. Ya el que está aquí ya es salvo. Pero nadie ve que es justificado. Si una persona es justificada, nadie lo ve. Pero Dios lo ve. Él sabe porque Él nos ha declarado justos. Entonces, a partir de ahí somos santificados. Ahora, aunque somos justificados y santificados, aún pecamos. Pero va a llegar el día que seremos glorificados y entonces ya nunca pecaremos. Entonces, vean, la palabra justificación quiere decir, vean, que fuimos salvos. Cuando creímos en Cristo, fuimos salvos. En ese momento, es como el ladrón que murió junto con Jesús. En ese momento fue justificado, se murió y se fue al cielo. El ladrón que murió junto a Jesús fue justificado, pero no fue santificado. Y en ese momento al morir fue glorificado. El ladrón aquel no fue bautizado, no asistió a los cultos, pero fue justificado y ya era apto para ir al cielo. Entonces, en el momento de Cristo fuimos salvos. Ahora, en la santificación, vean, estamos siendo salvos. Y esto no es una contradicción. Aún hay pecado en nosotros, pero estamos siendo salvos. Ahora, en la glorificación, vean, seremos perfectamente salvos. Pero el hecho de que en el cielo seamos perfectamente salvos, eso no quiere decir que ahora no seamos salvos. Fuimos salvos en tiempo pasado, estamos siendo salvos en tiempo presente y seremos salvos en tiempo futuro. Esto no es una contradicción. Entonces, cuando Pablo les dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación, vean lo que les estoy diciendo. Les está diciendo, ocúpense en su santificación. Nadie puede ocuparse en su justificación. Nadie puede ocuparse en su glorificación, pero nos ocupamos en nuestra santificación. Vean otra vez Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué es lo que va a perfeccionar? Vean, es esto lo que va a perfeccionar. Porque la justificación no necesita ser perfeccionada. Nadie es más justificado que otro. Todos los creyentes somos justificados al creer en Cristo. El apóstol Pablo no era más justificado que cualquier otro cristiano. Pero aquí está la diferencia, que unos somos más santificados que otros. Unos estamos arriba, otros en medio y otros más abajo. Este es un proceso que es variable, ¿no? Según la persona, según el esfuerzo de cada creyente. En esto no nos esforzamos, en esto tenemos que esforzarnos y mucho. Entonces, la justificación ocurre de una vez por todas, de una vez y para siempre. Pero la santificación es variable, es algo continuo.
Aquí en la santificación trabaja el Espíritu Santo poniendo en nosotros, el Espíritu Santo pone en nosotros deseos santos, pensamientos santos, planes, proyectos santos, etc. Entonces, Pablo no está diciendo a los filipenses que ellos tienen que ganarse su salvación. De lo que les está hablando el apóstol es, como dije yo al principio, es del desarrollo de la vida cristiana. Si ustedes son salvos, tienen que demostrarlo poniendo en práctica lo que ya han aprendido. Pero hay personas que pueden estar leyendo la Biblia por años y viviendo en pecado, que no obedecen a lo que saben. Entonces, ¿de qué sirve tener la mente llena de conocimientos, pero andar en pecado? Ahora vean otra cosa. Dicen algunos teólogos que no debemos hacer nada para ser justificados. Eso es cierto. Pero añaden que tampoco debemos hacer nada para ser santificados. Y ese es un error. ¿Saben qué dicen? Si tú tratas de santificarte, te estás rebelando en contra de Dios. Porque solamente Dios puede santificarte. Entonces tú eres orgulloso. Tú eres soberbio si tratas de santificarte. Tú no puedes. Bien, eso es falso. Lo que no podemos es esto. Pero esto sí lo podemos. Y no solamente podemos, debemos. Porque dice, ocupaos. Dice, eso es lo que enseñaba Watchman Nee, aquel chino mentiroso. Él decía, basándose en aquel texto que dice, abre tu boca o estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y luego decía, el texto que menciona, abre tu boca y yo la llenaré. Dice, tú no tienes que hacer nada, tú déjate llevar por Dios. Él hará que tú seas lo que tienes que ser. Eso es falso. Imagínense un cristiano que está viendo la televisión, ya tiene ahí 3-4 horas viéndola, y dice, pues ¿para qué leo la Biblia? No, pues él se va a encargar de mí. Él me va a santificar cuando Él quiera. ¿Yo para qué me esfuerzo? No, un cristiano no puede pensar eso. Un cristiano ve su responsabilidad. Ya Cristo me justificó. Con la justificación viene el perdón. ¿Cómo es posible que Cristo me haya perdonado? Entonces, si yo soy perdonado, si yo ya soy salvo, tengo que esforzarme en esto. En esta palabra que dice ocupaos, muchas personas se confunden. Un cristiano verdadero entiende que es salvo no por sus esfuerzos, sino porque Cristo lo salvó. Entonces, si Cristo ya se esforzó tanto para darme la salvación, si derramó su sangre para salvarme, entonces me voy a quedar con los brazos cruzados. Pero hay personas que son muy esforzadas, que les gusta evangelizar y no son salvas. Hay personas que leen 5 o 10 capítulos diarios de la Biblia y no son salvas. Vean Romanos 6. Vean 6:11. Así también vosotros, le habla a creyentes también aquí Pablo, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto de consideraos muertos al pecado? Quiere decir que debemos meditar en eso. Yo ya estoy muerto al pecado. Pero, ¿estaré muerto al pecado por estarlo considerando? ¿Me explico? Imagínense un hombre que fue muy mujeriego, que le traían mucho las mujeres, y un día se mete en una religión y le hacen creer que ya es salvo. Le hacen creer, pero no lo es. Bueno, entonces, ve que pasa una muchacha muy bonita y tiene la tentación de voltear a verla y dice, no, yo ya estoy muerto al pecado. No, esta mujer no me va a hacer caer en la trampa. Ya mis ojos ya no son para estas cosas. ¿Por eso va a poder vencer el pecado? No. Lo vencerá en una ocasión, tal vez recita el deseo de voltear a ver a la muchacha, pero al rato va a caer en el adulterio, va a caer en la fornicación. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede decirle no al pecado. Entonces dice,
Dice otra vez, ¿cuál vimos? 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Porque ya están muertos al pecado. O sea, el considerarnos muertos al pecado no es algo psicológico. Ay, no, ya no quiero pecar. El pecado ya no me engaña, ya no me va a hacer caer en la trampa. Ya eso es cosa del pasado. No es cosa de decirlo. El cristianismo no es algo psicológico. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ven, antes estábamos muertos para Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Filipenses 2, Romanos 2. No, Filipenses 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ya estamos vivos. Y dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vean, no reine. Esto coloca la responsabilidad en nuestros hombros. O sea, de mí depende que el pecado no me domine. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. Pero si un inconverso dice, no, hoy no voy a pecar, pues eso dice, pero a ver que lo cumpla. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Eso es lo que el pecado quiere, que volvamos a la vida de antes. Pero el Espíritu Santo está ahí peleando contra la carne. El Espíritu Santo no nos dejará caer en la trampa si buscamos su ayuda, pero es nuestra obligación buscarla. Por eso dice, ocúpense de su salvación. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Por ti mismo no puedes hacerlo. El hecho de que seamos justificados no garantiza que automáticamente vamos a ser santificados. Debemos esforzarnos en el proceso de la santificación. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Aquí qué quiere decir esto de presentáis vuestros miembros? Vuestras manos, vuestros pies, incluye el oído, incluye los ojos. O sea, si yo antes usaba mis manos, mis pies, mis ojos, para ver, para hacer cosas malas, debo olvidarme de eso. Ahora le pertenezco a Cristo, Cristo me compró, entonces debo de servirle a Él. Así como antes servía el pecado, ahora debo servir a Cristo. Y dice el 14, ven, esta es una promesa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará, quiere decir, el pecado ya no los va a dominar como antes. Pecamos, pero el pecado ya no nos domina como antes. Ahora podemos decirle al pecado, no quiero hacer eso. Supongamos que un amigo le dijera a un cristiano que es convertido, que fue mujeriego antes, que le dijera, oye, no me digas que ahora ya no te gustan las mujeres. ¿Qué va a contestar un cristiano si le hacen esa pregunta? Pues debe decir, no, la verdad sí me gustan, pero yo ya no quiero hacer eso, yo ya no quiero pecar contra mi Dios. ¿Y por qué no quieres? Porque no quiero ofenderlo. Eso es todo. Amo a Cristo. Sí, me atraen las mujeres, pero yo no quiero hacer eso. Es como el diabético que sabe que una rebanada de pastel le puede hacer daño. ¿Que no te gusta el pastel? Sí me gusta, pero no la quiero. Eso es todo. Un cristiano no puede decir, no, a mí ningún pecado me seduce, ningún pecado me atrae, yo ya estoy libre de tentación. Nadie puede decir eso. Todos podemos caer en cualquier pecado. Entonces, diariamente, en lugar de presentar nuestros cuerpos al pecado como antes, le presentamos nuestros cuerpos a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Que yo te glorifique con el uso de mis ojos, de mis manos, de mis pies, de mis oídos. Ya no voy a oír lo que yo oía antes, ya no voy a ver lo que veía antes. Entonces, bien, cómo en el proceso entra nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. Entonces, no debemos ser pasivos en este asunto, sino que debemos ser muy activos. Dice el texto, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Dios tomó la iniciativa en este asunto, pero vean otra cosa, Dios también toma la iniciativa en este asunto.
Pero nuestra obligación es responder a sus influencias, a las influencias del Espíritu. Yo les he contado, ¿no? Hay veces que estoy sentado ahí viendo la televisión, ya tengo un rato viéndola, y de repente mi conciencia me dice, oye Moisés, te pagan a ti por ser pastor, y te pagan porque estás ahí viendo la televisión, la pago y ya me pongo a leer un rato. ¿Sí? O sea, estoy respondiendo al Espíritu Santo que me está diciendo, Moisés, te hagas tonto ahí sentado. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, si nosotros queremos agradarle, necesitamos esforzarnos. Pero no nos esforzamos para ser salvos, sino que nos esforzamos porque ya lo somos. Pero un inconverso, aunque se esfuerce y se esfuerce, no puede ser salvo. Solamente Dios nos puede salvar. Hubo un tiempo en que algunos de nosotros leíamos la Biblia, pero no éramos salvos. Hay muchas personas así, que están leyendo la Biblia y que no son salvos. O puede ser, como ya les he mencionado en alguna ocasión, es posible que una persona esté cerca de ser salva y que aún no lo sea. Le falta un empujoncito, un jaloncito. Pero si somos creyentes ahora, si estamos en esta situación ahora, ¿quién nos condujo hasta ahí? Antes no creíamos en Dios, la Biblia no nos atraía, los cristianos nos caían mal, no creíamos en Dios. ¿Cómo es que ahora somos creyentes? ¿Quién hizo el cambio? No nosotros. Hay muchas personas que son incapaces de robar. Hay personas que son muy honradas, católicos que son muy honrados, muy trabajadores, pero que les hablamos del Evangelio y se enfurecen. Vean, son buenas personas, pero el Evangelio lo odian. La gracia les disgusta, dicen, no, yo soy esforzado, yo soy honrado, yo me voy a ir al cielo, yo no necesito de tu religión. Son soberbios. Y si nosotros no somos así, ¿quién hizo la diferencia? No cabe duda que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros el interés por las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos inquietó, nos acorraló. El Espíritu Santo nos hizo sentir culpables. El Espíritu Santo nos obligó a doblar nuestras rodillas y a pedirle perdón a Dios. El Espíritu Santo nos iluminó para entender su palabra. Todo lo hace el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla es el Espíritu Santo! El Espíritu Santo nos despertó, estábamos dormidos, nos regeneró y nos está santificando ahora. Entonces, es Dios el que toma la iniciativa siempre. El Espíritu Santo pone en nosotros deseos santos. Por ejemplo, ¿ustedes nunca han sentido el deseo de evangelizar a un vecino, ir a visitarlo y llevarle un folleto? Esos deseos los pone el Espíritu Santo. Cuando tenemos valor para hablarle a una persona difícil, es el Espíritu Santo. O sea, nos exponemos a que nos corran o a que nos digan cosas feas. El Espíritu Santo pone en nosotros aspiraciones nobles, el amor a la pareja, la paciencia para con nuestros hijos, el amor para con nuestros padres, el respeto verdadero. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos invita a orar. El Espíritu Santo nos dice, buscad mi rostro. ¿Y cómo respondemos? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese texto completo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y luego dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso está en un salmo, no apunté el texto. Pero vean cómo dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. O sea, mi corazón me dice que Dios me dice, búscame, Moisés. Búscame porque en mí está la felicidad, el gozo, la vida eterna. No busques las cosas del mundo, no busques las vanidades. Entonces, ¿cómo conciliamos este hecho con este asunto de que debemos ocuparnos en nuestra salvación? Este texto ha engañado a muchas personas. Filipenses 2:12. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Ven, el Espíritu Santo es una persona.
Los testigos de Jehová dicen que es como una fuerza activa, que es como un fantasma, como algo impersonal. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona. O sea, el Espíritu Santo tiene personalidad. Una persona tiene personalidad cuando tiene una mente, unas emociones y una voluntad. Los animales no tienen personalidad, no son personas, pero nosotros somos personas, somos muy diferentes a los animales. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene una personalidad, Dios tiene una mente, Dios tiene emociones, Dios tiene voluntad y nos hizo así. Por ejemplo, a mí me gusta que mis hijos me obedezcan. Eso quiere decir que a Dios le gusta que yo le obedezca a Él. A mí no me gusta que mis hijos me desobedezcan. Eso quiere decir que a Dios no le gusta que yo le desobedezca a Él. O sea, puso en mí lo que Él tiene en su corazón. ¿Ven? Esto es maravilloso. Entonces, vean lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo, que tiene una voluntad, influye en nuestra voluntad. Vean, la voluntad superior de Dios influyendo en nuestra propia voluntad. Entonces, el Espíritu Santo hace que deseemos cosas buenas, cosas positivas, que sean de beneficio para otro. ¿Y por qué lo hace? Vean Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, vean, por su buena voluntad. Dios pone estos buenos deseos en nosotros por su buena voluntad, porque tiene una voluntad y esa voluntad es buena. Entonces, pone esos deseos en nuestro corazón para que hagamos lo que a Dios le agrada. Y vean, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, Él está contento y nosotros también. Pero si estamos haciendo cosas que a Él no le agradan, ni Él está contento ni nosotros tampoco. ¿Nunca se han sentido ustedes mal, por ejemplo, si van a una fiesta y están con unos amigos ahí y de repente uno de ellos cuenta un chiste grosero? ¿No se sienten mal? Y dicen ustedes, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O si van al cine y de repente ven una escena en el cine que no es conveniente y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué vine yo aquí? A ver esto. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, estás mal, no hagas esas cosas, no te convienen ni a ti ni a tu familia. Entonces, bien, el Espíritu Santo impone su voluntad sobre la nuestra, o tal vez eso se oiga mal. El Espíritu Santo hace que su voluntad obre en nuestra voluntad para que colaboremos, para que cooperemos con Él en este proceso. Entonces, vean, si nosotros perseveramos, si nosotros no hemos caído en peores pecados de los que hemos caído, es porque el Espíritu Santo nos ha tomado de la mano. Nuestra perseverancia no depende de nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia depende de Él. Somos salvos no porque nos agarramos de la mano de Dios, sino porque Él nos agarra a nosotros. Ay de nosotros si nuestra perseverancia dependiera de nuestras fuerzas. Hay algunos que creen que la salvación se pierde. Bueno, los que creen que la salvación se pierde son los que creen que la salvación se gana. ¿Sí? Si tú crees que la puedes ganar, pues crees que la puedes perder. Pero ni la podemos ganar ni la podemos perder. Él nos la dio. Y si nos la dio, ¿nos la va a quitar? Dice, no, tú ya eres perdonado, pero de aquí para atrás. Pero de aquí en adelante no peques, porque si pecas mañana pierdes tu salvación. ¿Cómo? Mi salvación no depende de mis esfuerzos. Dios me salvó cuando yo era pecador. Aunque yo era pecador, Cristo me salvó. Entonces, si peco mañana, ¿voy a perder la salvación? No hay nadie en este mundo que no sea pecador. Entonces, si así fuera, pues nadie sería salvo porque todos somos pecadores. ¿O habrá alguno que no peque? Pero Dios no solamente nos da el querer no pecar, nos da la capacidad de no pecar. ¿Sí? Un cristiano no quiere pecar.
Esa es una de las características del creyente verdadero. Un creyente verdadero no quiere pecar. Si le dan a escoger entre pecar y no pecar, escogerá no pecar. Vean el Salmo 90. Vean lo que dice el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir este versículo? Aparezca en tus siervos tu obra. Vean. Imagínense ustedes orando, Señor, haz que tu obra aparezca en mí, que se manifieste. ¿Qué obra? Esta. No es esta, es esta. Haz que yo pueda vivir una vida santa, que yo sea obediente. No me dejes caer en tentación. No me dejes blasfemar tu santo nombre. No me dejes pecar contra ti. Y si nosotros oramos de esa manera, Dios nos sostendrá. Y vean lo que dice el versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Vean, en el 16 habla de la obra de Dios. Y en el 17 habla de la obra de nuestras manos. Es la voluntad de Dios obrando nuestra voluntad. ¿Me explico? Dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, o sea, nuestras obras, que te sean agradables y que lleven fruto. Y luego dice al final, sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿De qué sirve que yo lea? ¿De qué sirve que yo ore? ¿De qué sirve que yo evangelice si tú no estás conmigo? Bendice mi testimonio. Voy a ir a visitar a esta persona. Le voy a regalar un folleto. Haz que lo lea, haz que lo entienda, haz que te tema, que seas algo. Si vamos a evangelizar, debemos orar por las personas que evangelizamos. Entonces, ven lo que estoy diciendo. Dios obra en nosotros para conducirnos a obrar. No somos títeres. Es simplemente que la voluntad de Dios es más poderosa que la nuestra. Hay ocasiones en que no tenemos ganas de orar. Desgraciadamente a menudo sucede eso. No tenemos ganas de orar. Entonces, como no tenemos ganas, ¿no vamos a orar? Pues al fin que ayer oré. Dios me comprenderá, pues estoy cansado. Pues tengo hijos que cuidar y... Nadie se va a ir al infierno por no orar en alguna ocasión. O sea, Dios sabe que somos polvo, estamos bien cansados. No va a estar Dios ahí con un látigo. Tienes que orar, levántate, ponte a orar. No, Dios no es así. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios nos comprende. Pero de todas maneras eso no significa que nuestra actitud va a ser como les estoy diciendo. No, pues, ¿para qué oro? Mañana lo haré, pasado mañana. No creo que Dios se vaya a enojar por esto. No, no podemos pensar así. Si no tenemos ganas de orar, ahí hay gato encerrado. Ahí es muy posible que haya cosas muy chuecas en nosotros. Hay pecado en nosotros. Porque si no entendemos lo grande que es Dios y cuánto lo necesitamos, cuán frágiles somos, entonces, ¿confiaremos en nosotros mismos? ¿Nos apoyaremos en el hombre? En lugar de buscar a Dios, ¿buscaremos a los hombres? Hay personas que tienen necesidades económicas y en el momento que las tienen, inmediatamente van y corren con el compadre, con el tío, con la mamá, para que les preste. ¿Es bueno eso? No. Cuando estamos necesitados, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y ya después, si vamos a pedir prestado y alguien nos presta, pues qué bueno. Dios nos abrirá una puerta y nos la puede cerrar. Pero debemos confiar en Dios y depender de Él, Señor. Si tú quieres que me presten, van a prestar. Y si no, pues nadie me va a prestar. No tengo que vender, no tengo dinero, no tengo cuenta en el banco. ¿Qué hago? Si no me ayudas tú, Padre, que eres mi Padre, pues entonces ¿quién me va a ayudar? O sea, debemos acudir a nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de las voluntades. Él puede mover la voluntad de una persona, no para que nos dé, no para que nos preste, para que nos dé.
Pero ahí, vean, déjenme decirles esto entre paréntesis. Si ustedes tienen un hijo con problemas económicos, ustedes ven que tiene problemas económicos, y van y le dicen, ten hijo, ten para tus problemas, eso puede ser bueno, puede ser muy malo. Porque Dios puede estar usando esa necesidad de nuestro hijo para que busque a Dios. Pero como nosotros llegamos y le damos el dinero, en lugar de hacerle un bien, podemos hacerle un mal. Debemos ser prudentes. Entonces va a decir, no, yo para qué busco a Dios, mi mamá, mi papá me suelta el dinero cada vez que estoy necesitado. Si ni le pedí y me dio, pues si le pido, pues con más razón me va a dar. No, eso no debe ser. ¿Cómo se sentirá un hijo si le dice a su mamá, mamá, ¿me das 5 pesos por unas papas? No, 5, te doy 10, ten hijo, cómprate 2 paquetes de papas. No, eso puede ser inútil al hijo. ¿Sí? No te enojes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ocuparnos de nuestra salvación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entregarnos a Cristo completamente. Que nada haya en nosotros que no sea de Él. Consagrarnos a Él. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo se sometió al Padre, se humilló, no reconoció, no defendió sus derechos. Él era el único que tenía derechos y no los defendió. Entonces, como Él se humilló, es que Él ahora es nuestro Señor. Se ganó el título. Ahora Él es el Señor. Pero antes de ser Señor se humilló. Entonces, si Cristo se humilló de esa manera para obedecer a su Padre Celestial, ¿nosotros no le obedeceremos? Debemos de poner nuestra voluntad en sus manos para que su voluntad obre en la nuestra. Debemos de vivir para su gloria. Debemos oponernos a todo lo que Dios supone. La mundanalidad, toda forma de pecado. No te acerques a la tentación. No juegues con el pecado porque te vas a quemar. El pecado destruyó este mundo. Lo tiene de cabeza. Debemos dedicar más tiempo a meditar en la palabra de Dios. Solamente así nos llenamos del Espíritu Santo meditando. Vean, cuando estamos meditando, de repente, ¡pum!, se enciende el fuego. Hay un versículo que dice, sí, y en mi meditación se encendió fuego. ¿Se acuerdan? Cuando estamos pensando en Cristo, en lo que Cristo hizo, y decimos, ¿cómo es posible que Cristo hizo tantas cosas por mí y yo estoy aquí tan duro, tan insensible, tan egoísta, tan cobarde, tan miedoso? Debemos alimentar la vida espiritual que hemos recibido, debemos cultivarla como si fuera una planta para que crezca y se desarrolle. No debemos dejar de orar. Dios no se gana nada si oramos, nosotros somos los que ganamos. Es a través de la oración como aprendemos más a conocer a nuestro Dios y también a nosotros mismos. Cuando no tenemos ganas de orar es cuando vemos que nuestro corazón es bien duro. Ahí es cuando nos conocemos a nosotros mismos. ¿No les ha sucedido que estamos tratando de orar 10 minutos, 15 minutos y no podemos orar? Ya casi nos estamos desanimando, que no sentimos la presencia de Dios y de repente, ¡pum!, se enciende el fuego. Y ya nada más oramos 2 o 3 minutos, pero son los mejores, los últimos minutos. Hay muchas cosas importantes. Nuestro trabajo es importante, nuestros hijos son importantes, pero Dios es más importante. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vean, no con temor de que podamos perder nuestra salvación, pero aún si tememos perderla está bien. No es correcto que nos burlemos de las cosas santas y digamos, no, pues al fin que no puedo perder mi salvación. Es bueno pensar que podemos perderla. Debemos tener temor al pecado, debemos tener temor en un sentido a Satanás. Es bien astuto. Si no nos hizo caer en tentación ayer, lo va a intentar hoy y lo va a intentar mañana. Nunca se desanima el diablo. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Le dice la niñita a su papá, papá, ¿me dejas ir a una fiesta? No, hija, no te dejo ir. ¿Qué, no confías en mí? Y le dice el papá, no, hija, no confío en ti. ¿Y por qué no confías en mí, hija? No confío ni en mí mismo. ¿Quieres que confíe en ti? No. Se va con
amigos pelafustanes a la fiesta y quiere regresar a la medianoche y quiere que confiemos en ella. Háganme el favor. Si conocemos nuestro propio corazón, ¿cómo vamos a confiar en nuestro corazón? El corazón de los hombres es engañoso y perverso, el corazón de todos, no nada más el de los inconversos. Debemos tener temor de fallarle a nuestro Dios, de quedar cortos. Debemos tener temor de deshonrarle, de hacerle quedar mal. Vean Tito 2. Tito 2, aquí está hablando de Cristo. Y vean el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Para qué murió Cristo? Para apartarnos del pecado. Y dice, celoso de buenas obras. No seremos salvos por nuestras buenas obras, pero si somos creyentes debemos ser celosos de buenas obras, desear hacerlas. Los que nos rodean nos analizan, nos observan, nos juzgan y dudan que seamos cristianos. Piensan en el fondo que somos hipócritas. Que vean esas personas que somos verdaderos cristianos. Y otra cosa, si no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿saben qué puede suceder? Podemos ser disciplinados. Eso debe de darnos temor. Y el Señor al que ama disciplina. Si Dios nos impulsa a tener deseos buenos y puros y santos, debemos poner nuestra parte. Vean, Dios nunca nos disciplina así, pum, de repente. Dios nos disciplina después de advertirnos, de decirnos, estás en peligro, mira, no hagas esto. Nos habla a través de la predicación, a través de la lectura, a través de la providencia, a través de un inconverso a veces. Y si ya nos está diciendo Dios que estamos en peligro y somos necios, vamos a caer y nos va a dar una zarandeada a Dios, que olvídense. Con Dios no se juega. Si no hacemos todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, somos unos necios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Úsala, oh Dios, para que tu gloria resplandezca en medio de nosotros. Ayúdanos a valorar cada día más y más lo que Cristo hizo en la cruz, a ser agradecidos y a ser esforzados, Padre, para que llevemos buenas obras y así demostremos que somos tus hijos y que los que no nos conocen se sientan atraídos para buscar tu rostro y conocerte y ser salvos. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Padre, el resto de este domingo a andar en tus caminos y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.